Sherlock Holmes, el detective ficticio más famoso de todos los tiempos, detective de finales del siglo XIX y principios del XX, que apareció por primera vez publicado en 1887, personaje creado por Sir Arthur Conan Doyle, quien escribió 4 novelas y 56 cuentos donde aparece Sherlock. Casi todas estas narraciones escritas ficticiamente por el Dr. John Watson. Y en este video te diré quién es Sherlock Holmes. De los primeros años de Sherlock Holmes se sabe muy poco, también de sus antecedentes familiares, solo que es el sobrino nieto de la artista francesa Émile Jean Horace Vernet. Se suele afirmar que Sherlock nació en Inglaterra el 6 de enero de 1854. En su juventud asistió a la universidad, aunque no se sabe con exactitud si fue a Oxford, Cambridge o a ambas. Tiene un hermano mayor llamado Mycroft, a quien el mismo Sherlock considera más talentoso intelectualmente que él. Su hermano pasó gran parte de su vida en el servicio secreto de la reina. Mycroft nació en 1847. Con 20 años, Sherlock decide ser el primer detective asesor del mundo, encontrando al fin un trabajo que le apasionara con gran medida, y sus estudios en la universidad le formaron y prepararon su mente con grandes poderes de observación que ninguna otra persona tenía. Sus conocimientos en química eran increíbles también, y algo que influenció mucho su decisión de ser detective fue una opinión del padre de uno de sus amigos de la universidad, quien le dijo que sus habilidades deductivas eran impresionantes. Sherlock vivió desde 1881 en el 221B de Baker Street en Londres, y con respecto a sus habilidades, el Dr. Watson hizo una lista muy interesante sobre los conocimientos de Sherlock, según sus experiencias y vivencias con él. En literatura, solo conocía la sensacionalista, no tenía conocimientos de filosofía ni de astronomía, ligeros conocimientos en política. En botánica tenía conocimientos exactos sobre la beladona, el apio y venenos en general. Incluso podía distinguir el lugar del cultivo de la planta, día y tiempo de consumo estudiando colillas de cigarro, pero ignoraba todo lo referente a los cultivos prácticos, jardinería y todo lo demás. En geología tenía conocimientos limitados. Distinguía las clases de tierras. Eso era increíble, pues después de un paseo por Londres podría saber el color y consistencia de qué parte de toda la ciudad es cada una de las manchas de barro en su pantalón. Era un experto en química. En anatomía tenía conocimientos exactos, pero no sistemáticos. Conocía todos los detalles de todos los crímenes perpetrados en el siglo XIX. Tocaba muy bien el violín. Era experto boxeador y esgrimista, y tenía conocimientos prácticos de las leyes británicas. Pero después, sabemos que la lista de habilidades de Sherlock que hizo el Dr. Watson era muy imprecisa, ya que Sherlock podía reconocer inmediatamente a personajes importantes de la política y su habla estaba repleta de referencias a la Biblia, Shakespeare y Goethe. Así que no solo conocía a lo sensacionalista, aunque es cierto que Sherlock no sabía que la Tierra rotaba alrededor del Sol, ya que según Sherlock, él evita meter conocimiento inútil para su trabajo en su cabeza, ya que según él, el cerebro tiene una cantidad limitada de información y procura solo alimentarla con cosas útiles para su trabajo. Otro buen conocimiento de Sherlock es el de ser un competente criptoanalista. Está familiarizado con muchas formas de escritura secreta y es hasta autor de una pequeña monografía al respecto en la que analiza 60 cifrados. Y una de sus habilidades o talentos más grandes y recordados es ser un maestro del disfraz, ya que en sus historias ha sido un marinero, un novio, un clérigo, un adicto al opio, un holgazán, un viejo sacerdote italiano, un librero, un fontanero, un hombre moribundo, un viejo deportista y hasta una anciana. Según Watson, el mundo del escenario perdió un gran actor cuando Sherlock decidió ser detective. Sherlock Holmes cree que es un hombre sin sentimientos, con un cerebro puramente sistemático,
pero muchas veces ha demostrado ser un hombre emocional, como cuando Watson es herido y Sherlock se preocupa por él, aunque sea una herida superficial. La reflexión de Watson fue la siguiente sobre este hecho: valió la pena una herida, valió la pena muchas heridas, para conocer la profundidad de la lealtad y el amor que había detrás de esa máscara fría. Los ojos claros y duros se atenuaron por un momento y los labios firmes temblaron. Solo una vez vislumbré un gran corazón y un gran cerebro. Todos mis años de servicio humilde pero decidido culminaron en ese momento de revelación. De hecho, muchos dicen que Sherlock podría considerarse como el precursor de las ciencias forenses modernas, por el uso de las huellas de zapatos, huellas de herradura, huellas de ruedas de carruaje, huellas de bicicleta para identificar acciones en la escena del crimen, el uso de cenizas de tabaco y colillas para identificar criminales, el uso de letras mecanografiadas para exponer un fraude, la deducción del asesinato de 2 piezas de restos humanos, la observación de residuos de pólvora en la víctima, la observación del uso de balas del arma homicida de 2 escenas del crimen y hasta usar huellas digitales para liberar a un hombre inocente. Sherlock ocasionalmente usaba drogas, especialmente cuando no tenía casos estimulantes. Le encantaba la cocaína y creía que estimulaba su cerebro cuando no estaba en uso. Los lectores modernos de las historias pueden sorprenderse de este dato. El Dr. Watson lo describe como el único vicio de Sherlock. Era un consumidor habitual de cocaína, la inyectaba en una solución del 7% usando una jeringa personal que guardaba en una funda de cuero de Marruecos. También usaba morfina en ciertas ocasiones. Los fans del detective usan el término de "el gran hiato" para referirse al periodo en que Holmes anduvo desaparecido, presumiblemente muerto, desde el problema final y reapareciendo en la casa deshabitada. Y es que tras toda una década escribiendo sobre Holmes, Arthur Conan Doyle decidió matar a su protagonista, pero el público le exigió regresarlo a la vida, por lo que el autor, tras resistirse muchos años, escribió al fin El sabueso de los Baskerville, aunque esto ocurría antes de la muerte de Sherlock, así que los fans no quedaron satisfechos y Doyle al final resucitó a Sherlock. Durante este tiempo donde Sherlock estuvo desaparecido, otros escritores han usado el personaje para escribir su propia historia y dar sentido a lo que hizo mientras fingía estar muerto. Algunos relatos dicen que cayó a la adicción de las drogas y se recuperó de ello con Sigmund Freud, o incluso que se infectó de vampirismo y buscó la cura, pero esas ya son otras historias. El peor enemigo de Sherlock en toda su vida fue el profesor James Moriarty, un profesor matemático que además es el único criminal asesor. Es un contraste con la ocupación de Sherlock y es igual de brillante que él, o casi. Si bien solo aparecen 2 historias y una mención, Moriarty ha demostrado ser el más peligroso de todos los criminales a los que Sherlock se ha encontrado. El Dr. Watson ha dicho que después de su larga carrera, Sherlock se mudó a Sussex Down y se dedicó a la apicultura, pero incluso en su retiro, Sherlock dio una vez más ayuda a su país a medida que se acercaba la Primera Guerra Mundial. En 1914, ya con 60 años de edad, fue fundamental en la captura y arresto de un espía prusiano conocido como von Borg. Esta al parecer fue la última gran aventura del detective más legendario de todos los tiempos. Después de esto, regresó a su vida de aislamiento en Sussex para vivir en paz y soledad manteniendo abejas y eventualmente publicando un manual sobre el tema. También escribió su obra maestra sobre su método deductivo titulado Todo el arte de la deducción. Los detalles de su vida y muerte posterior no se conocen, pero él será siempre recordado por generaciones y generaciones como el único detective asesor del mundo y más grande y legendario de la literatura. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo Londres para detener a Moriarty. No olviden seguirme en mi Instagram, donde comparto muchas cosas sobre literatura, cultura pop y mi vida diaria que no comparto en este canal.
Los links en la descripción. Les mando un fuerte abrazo a todos y bienvenidos al mes de aniversario del canal. Les habló El Caminante.